La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. 42 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y universitarias, asociaciones de periodistas y organismos no gubernamentales, así como más de un centenar de académicos, activistas sociales, periodistas, etcétera, firmaron un posicionamiento al Senado de la República y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el que advierten que la Secretaría de Gobernación no debe ser operadora de estaciones de radio o televisión. Y precisamente le damos la bienvenida en contextos a Ana Cristina Ruelas. Ella es directora de la organización Artículo 19. Ana Cristina, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan? Marcela, muchas gracias a ti y a tu audiencia. Y bueno, pues para conocer tu opinión sobre la reforma legislativa mediante la que se determina que la Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional, ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene en el ejercicio de la libertad de expresión? Y si pudieras contextualizar, por favor, esta reforma legislativa. Pues precisamente la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa que ha sido turnada al Senado para su aprobación. Esperamos que no la aprueben. Antes que nada hay que decir que todavía tenemos esperanza de que el Senado tenga un poco de cordura sobre la democracia en México y que no apruebe esta minuta. En principio decir que esta reforma al artículo 27 va en contra de los estándares internacionales que buscan que los medios públicos informen de manera imparcial, objetiva y exhaustiva a la ciudadanía sobre hechos de interés público, de entretenimiento, etcétera. Es decir, los medios públicos son una fuente de información para la ciudadanía y el tema en esta reforma es que el hecho de que se concentren o que los medios públicos estén en manos de la Secretaría de Gobernación, pues les quita esta independencia y autonomía que tendrían que tener en sus líneas editoriales. Porque al final la Secretaría de Gobernación es la institución del Estado que se encarga pues de la política interna del país. Es decir, le estamos dando al órgano de control político del país la facultad de controlar la información que los ciudadanos recibimos todos los días. Por eso es tan preocupante una reforma como esta, porque al final en la reforma a la ley de telecomunicaciones, a la reforma constitucional en telecomunicaciones del 2012, uno de los grandes logros fue justamente determinar que los medios públicos tienen independencia en sus líneas editoriales y tienen una libertad de gestión presupuestaria, autonomía, aun cuando el Servicio de Radiodifusión del Estado mexicano tenga una figura descentralizada. Entonces aquí hay realmente una preocupación porque precisamente este tipo de acciones son las que nos dejan ver qué tanto es el talante democrático del nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque en lugar de avanzar hacia reformas que le den, por ejemplo, autonomía a este servicio de radiodifusión del Estado y que fortalezca los medios públicos para que efectivamente sean fuentes de información de interés público para la ciudadanía, hay un retroceso, una regresión que nos preocupa mucho y que esperamos que el Senado vea a fin de que elimine la posibilidad de que esto suceda. El pronunciamiento emitido por estas organizaciones, entre las que está Artículo 19, señala que hace 5 años, en 2013, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y en 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establecieron garantías para que los medios de carácter público, es decir, los medios que sostienen fundamentalmente con recursos fiscales, tuvieran independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, financiamiento diverso y pluralidad ideológica. Aquella reforma resultó insuficiente, entre otros motivos, porque la Secretaría de Gobernación mantuvo algunas facultades en materia de contenidos. No se logró consolidar, pero esta reforma constituiría entonces un retroceso. Y para poder dimensionar un poco, Ana Cristina, si pudieras decirle al auditorio la gran diferencia que existe entre lo que son medios de gobierno
y medios de Estado. Lo que se pretende es que sean medios de Estado, no medios de gobierno, no que estén al servicio de las autoridades, sino que estén al servicio de la sociedad. Efectivamente, lo que se busca y lo que dicen tal cual los estándares internacionales es, lo que se requiere es que estos medios no sean oficiales, o sea, no sean la voz oficial del gobierno, que no sean la manera en la que el gobierno se está comunicando y está impregnando narrativas en la sociedad. Es decir, en estos medios públicos la idea es que nosotros podamos tener una pluralidad de voces, que el Estado, reconociendo que la información es una fuente importantísima de desarrollo de la ciudadanía, entonces promueva que existan estos medios públicos, es decir, estos medios promovidos sí por el Estado, pero no oficiales, para que la ciudadanía tenga información plural, es decir, de diferentes, no todo igual, es decir, tener diferentes opiniones para que nosotros nos podamos formar de una opinión, e incluso tener medios. Ahorita, por ejemplo, tenemos el Canal 11 en el que incluso tenemos programas para niños, que tenemos, este ha sido un avance importante, el IMER han sido avances importantes desde la reforma en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, como bien mencionas, todavía falta avanzar un poco más, y en ese sentido es importante que esta reforma no se lleve a cabo, porque al final lo que haría es que estos medios que hoy poco a poco se han ido fortaleciendo en los últimos 4 años, se vayan debilitando y vayan convirtiéndose en voceros eficaces del gobierno. Nosotros lo que necesitamos es información para poder participar activamente en la vida pública del país, para participar en el espacio cívico, no que toda la información sea controlada por el gobierno. Y desgraciadamente esta reforma lo que busca es controlar la información que llega a la sociedad. Es necesario hacer referencia a lo que establece la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que los medios públicos de comunicación pueden y deberían desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenido, no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población. Sin embargo, para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de medios públicos independientes del Poder Ejecutivo, verdaderamente pluralistas, universalmente accesibles, con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en diversas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos. El Estado mexicano está comprometido con estos lineamientos. Esto quiere decir que esa reforma pues daría al traste prácticamente con esta relatoría. Efectivamente, y desgraciadamente estas relatorías han sido muy insistentes. De hecho, en noviembre del año pasado vinieron a México y señalaron la importancia justo de fortalecer a los medios públicos, pero para bien, no cambiar y regresar al punto en el que los medios públicos se sirven del Estado y sirven al Estado. Creo en este momento que esta reforma sería, como te lo he señalado, un retroceso al Estado democrático en México, al Estado de libertades, al Estado de libertad de expresión, y definitivamente sería una llamada de atención de los órganos internacionales sobre pues la falta o de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el último informe de observación que realizaron ambos relatores, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de Artículo 19 y de los otros 41 organismos firmantes de que la Cámara de Senadores preste oídos a este pronunciamiento y rectifique lo que envió la Cámara de Diputados? Efectivamente, nosotros esperamos que la Cámara de Senadores no apruebe esta reforma. Esperamos que definitivamente deseche lo que se busca reformar del artículo 27 de la ley orgánica y en determinado caso que se discuta para fortalecer a los medios públicos, no así para demeritar su independencia y su autonomía. ¿¿Y qué escenario se prevé en caso de que el Senado
lo autorice. Es decir, que siga la misma línea que la Cámara Baja. Pues desgraciadamente lo que vamos a ver es un debilitamiento de los medios públicos y finalmente los ciudadanos, las audiencias que hoy nos están escuchando tendrán menos información que la que tienen antes y desgraciadamente también estarán expuestos a información meramente oficial. Desgraciadamente el control que pudiera tener la Secretaría de Gobernación sobre los medios públicos impacta de manera directa en la información que recibe la ciudadanía. Al final es un control político de la información y esto pues sería pues muy lacerante para el nivel de libertad de expresión que existe en nuestro país, pero también para la información que estamos recibiendo día a día en la sociedad. Y entonces tendríamos que iniciar una batalla para mantener el estado de libertades y tendríamos que hacer una exigencia directa al gobierno de la Cuarta Transformación precisamente porque este nuevo gobierno habla de la importancia de una vida democrática y no se puede hablar de democracia si no hay libertad de expresión. Y justo una de las acciones para garantizar la libertad de expresión en un país como el nuestro es fortalecer a los medios públicos, no debilitarlos. Y en ese sentido es importante hacer referencia a otros países que cuentan con medios públicos que funcionan efectivamente bien, como el caso de la BBC en Reino Unido o la Deutsche Welle en Alemania. Estos medios tienen información plural, tienen información que le permite a la ciudadanía participar de diferentes maneras y hacia allá es a donde tendríamos que caminar, no hacia medios oficiales. Cristina, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Escucho con mucha atención y sin embargo hay varias preguntas que inmediatamente vienen a mi mente. Una de ellas es, realmente, ¿cuánta audiencia tienen los medios públicos? Si no ha sido también parte de la labor del Estado y no necesariamente de quienes van a tomar las riendas del país, sino tradicionalmente de hacerse de estos medios para sus fines muy particulares y no alentar una mayor cantidad de audiencia. Al contrario, pareciera que lo que quieren es alejarlas a las audiencias y dejárselas en las manos a los grandes monopolios de la comunicación en el país. Y digo monopolios porque finalmente pues prácticamente son 2 o 3 las cadenas que en este momento se compiten unas y otras por la audiencia y por los contratos comerciales. Porque, por ejemplo, las radios comunitarias, las radios indígenas, las radios que se supone son culturales, y lo voy a entrecomillar porque creo que sobran ejemplos, pues lejos de ser eso, han sido estaciones, por ejemplo, radiofónicas, que lo que hacen es sustentar y avalar las estrategias del gobierno en turno. Pues desgraciadamente, y qué bueno que lo tocas, dentro de esta misma reforma existe otra cuestión preocupante que tiene que ver con el control justo del dinero público y de las campañas de comunicación social que pues de alguna manera también tendrían que ser independientes. Al final hemos visto constantemente cómo el dinero público ha sido utilizado para cooptar las líneas editoriales de los medios de comunicación, y el hecho de que la aprobación de las campañas de comunicación social también pase por la Secretaría de Gobernación da pauta a que la misma Secretaría de Gobernación controle las líneas editoriales de los medios de comunicación a quienes les paga dinero público para publicidad oficial, para la difusión de estas campañas de comunicación social. Y en ese sentido creo que es importante decir que pues de esta manera se va cerrando la pinza, ¿no? Por un lado, tú tienes el control a través del dinero público de los grandes medios de comunicación, y por otro lado tienes el control de los medios públicos generando narrativas oficiales. Al final, la información que está recibiendo la sociedad, que estamos recibiendo todas y todos, es una información sesgada y es la versión oficial la que nos están narrando. Sí, por supuesto. Bueno, y ahora el contrapeso tal vez podría estar en las redes sociales. Podríamos encontrar ahí, aunque la verdad es que hay tanto ruido, hay tanta entropía en las redes sociales, que ya no estoy muy cierta de hasta dónde pudiéramos confiar en que verdaderamente fuera un contrapeso. Definitivamente yo creo que el contrapeso sigue estando en el periodismo. Creo que existen muchos periodistas
hoy por hoy en México que han reconocido la importancia y la función social del periodismo y han decidido seguir informando, y la ciudadanía ha sabido reconocer este periodismo ético, este periodismo que le informa, que no le cuenta solamente lo que el gobierno quiere transmitir, sino lo que ellos mismos están viviendo en las sociedades. Algo muy claro en lo que sucedió en el sexenio anterior, cuando la propia sociedad empieza a decidir qué escuchar, qué ver, porque la realidad que le estaban contando ciertos periodistas era la realidad a la que ellos se enfrentaban todos los días. Finalmente los periodistas son quienes nos exponen todos los días a las realidades que están allá afuera, y en ese sentido creo que el periodismo sigue siendo gran parte de la oposición. Creo que la sociedad también está cansada de la corrupción, de la impunidad, del control del Estado, de la administración del miedo, y en ese sentido creo que este gobierno va a tener que cumplir con las expectativas de un gobierno democrático, el gobierno que se prometió, a fin de que la ciudadanía pues siga dándole el voto de confianza. Sí, nada más que tendrá que cuidarse de no entrar al terreno de las descalificaciones y al terreno de las listas negras, donde desgraciadamente, por lo menos hasta el día de hoy, es lo que vemos que priva en algunos de las personas que luego hacen uso de las redes sociales, ¿no? Y que luego, a través de la crítica, van descalificando a quienes a su vez critican al gobierno en ciernes. Efectivamente, creo que al final las redes sociales son un espacio abierto en el que cada quien vierte lo que siente y lo que piensa, y las redes sociales son realmente un ejemplo de lo que existe allá afuera. Es decir, las redes sociales nos permiten identificar cuáles son las tendencias de la discriminación, de la estigmatización, del odio. Ahí están, pero son muy tangibles. Pero eso no quiere decir que en la vida física no existan. Uh-huh. Y en ese sentido creo que es importante sí que los medios y que los medios realmente tengan un compromiso con sus audiencias, que se comprometan verdaderamente con seguir informando, con hacer un periodismo ético, pero también hacer un periodismo que informe sobre hechos de interés público, que no se quede callado y que realmente pues pueda combatir las amenazas a las que se enfrenta, porque por un lado tenemos estos retrocesos que hoy se plantean en esta ley orgánica, pero por otro lado sabemos que México vive en un estado de violencia en el que los periodistas son los primeros agredidos. Y en ese sentido creo que es muy importante que la ciudadanía también reconozca la importancia del periodismo y la importancia de la información para que entonces pueda proteger uh-huh. este tipo de periodismo y que pueda mantener el estado claro. de libertad que hoy guarda. Pero también obliga a que las audiencias adquieran por ellas mismas una cierta madurez, ¿no? Una madurez que les permite también filtrar, cribar lo que es cierto de lo que no es cierto, porque por ejemplo ahora mismo nos están enviando una fotografía con un comunicado que estuvo circulando mucho en las redes sociales dirigido a algunos conductores de la empresa Televisa, donde pues les hacían observar una serie de conductas a favor de Andrés Manuel López Obrador o en contra de Andrés Manuel López Obrador, para ser más ciertos. Entonces lo que es verdad es que esto es apócrifo, que no es cierto, que los destinatarios ya han salido y han dicho esas cuentas no son las nuestras, son cuentas clonadas, y entonces pues en ese sentido pues habrá que apelar a la madurez también y a la responsabilidad de las audiencias. Efectivamente, creo que poco a poco las audiencias tienen que ir discriminando la información que van recibiendo, ir definiendo cuál es la información verídica y se van formando también en la verificación de información. Creo que cada vez es más importante en un contexto tan digitalizado como en el que estamos ahora, que la gente se preocupe por verificar la información que está recibiendo y por pues informar, por mantenerse informados, ¿no? Creo que al final, como te lo mencionaba,
La información lo que nos permite es participar de manera activa en la vida pública, pero también ampliar nuestro nivel de libertades. Es decir, una comunidad poco informada es difícil que vea por su desarrollo, por su mejora en la calidad de vida, etcétera. Estamos charlando con Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19. Y finalmente, Ana Cristina, en caso de que el Senado le dé luz verde a estas reformas, ¿qué es lo que sigue? Legalmente, ¿a qué instancia se puede recurrir y qué van a hacer todos estos organismos? Pues nosotros apelaríamos en principio para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita o inicie una controversia constitucional por la reforma que se está proponiendo. Efectivamente, también creemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que iniciar una acción de inconstitucionalidad por las violaciones a la libertad de expresión que una reforma como esta merita, y finalmente hacia los ciudadanos iniciaría un proceso judicial de amparos para poder revertir lo que se está proponiendo. Muy bien, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias. Buenos días.